Amigos, amigas, hoy desde el norte de España les voy a hablar de una reliquia que muy pocos conocen, la parte más grande de la cruz de Cristo. ¿Saben dónde está? Este monasterio en lo alto de la montaña es meta de miles de peregrinos porque guarda la preciada reliquia custodiada por religiosos franciscanos. Pero para llegar a esta apartada región y al santuario, es necesario ascender pasando por esta pequeña población de Potes, uno de los municipios por los que pasa la ruta de Liébana o Lebaniega, que enlaza dos caminos hacia Santiago de Compostela, el camino de la costa con el camino francés. Entre esta región liébana y Santiago de Compostela hay 520 kilómetros de distancia, pero al igual que las aguas de los ríos, los peregrinos fluyen constantemente y sin faltar un solo día. Esta población, que lleva el mismo nombre del municipio, Potes, pertenece a la comunidad autónoma de Cantabria y está situada en la región de los llamados Picos de Europa, en el centro de la comarca de Liébana, en la confluencia de cuatro valles, y goza de un microclima de tipo mediterráneo que permite el cultivo de la vid, del nogal y del árbol de chopo. Aquí, los peregrinos pueden descansar o retomar fuerzas y los turistas gozar de comidas y bebidas típicas de la región, así como de hermosas vistas o visitas como la de una torre del siglo XV llamada Torre del Infantado. Desde lo alto del museo del lugar, así se ve el entorno con montañas que son parte de los llamados Picos de Europa. El museo sobre el que se encuentra este mirador está dedicado a Beato de Liébana, a quien los fieles de Cantabria y Asturias le tienen una gran devoción, y quien en el siglo VIII vivió en el monasterio que hoy vamos a visitar. Defendió la fe católica contra la herejía del adopcionismo, que afirmaba que Cristo era solo humano y no era Dios. En el año 776 escribió en 12 libros el comentario al Apocalipsis de San Juan, mismo que fue copiado e ilustrado en diversas ocasiones durante la Edad Media, por lo que el museo presenta imágenes extraídas de estos manuscritos de los siglos X al XIII, llamados beatos, y reconocidos como obras cumbres de la iconografía medieval. Estos comentarios contienen imágenes del infierno, del dragón del Apocalipsis y uno de los más antiguos mapamundi del mundo cristiano. Las imágenes de los libros son representadas aquí a manera de relieves o escultura de tamaño monumental en medio de luces y efectos, entre los que no falta la figura del demonio y de los condenados, incluyendo a reyes que se reconocen por la corona, obispos que se reconocen por la mitra y monjes que se reconocen por la tonsura en la cabeza. Pero nosotros dejamos este museo y la población de Potes para continuar con nuestro camino. Afortunadamente, mapas o señales a lo largo del trayecto facilitan el camino lebaniego hacia el monasterio o hacia Santiago de Compostela, y por lo general se camina a los lados de las carreteras por senderos preparados para ello, que en ocasiones están protegidos por pequeñas rejas o pasamanos que sirven especialmente a las personas de cierta edad o a quienes sienten mayor cansancio. De la misma manera que en el Camino de Santiago, en este también los peregrinos deben ir sellando un documento en las diversas etapas para obtener al final el certificado de su peregrinación al lugar. Entre Potes y el monasterio que vamos a visitar hay únicamente 3 kilómetros, y a mitad del camino se encuentra este monumento en bronce en honor de los peregrinos. La escultura muestra elementos típicos de los caminantes: bastón, sombrero, mochila ligera y frazada, la concha del peregrino, la cruz, pantalón,
y botas. Al llegar a lo alto, el peregrino tiene una vista increíble porque le permite ver los picos de Europa con distintos matices, rocas desnudas o cubiertas por distintos tipos de árboles. Estas montañas fungen como una barrera que protege de los vientos fríos y permiten un clima agradable y menos frío en el invierno que en otros lugares. En lo alto se pueden encontrar algunas sencillas capillas o ermitas de tipo románico que sirven de punto de referencia, descanso y lugar de oración. Pero nosotros estamos llegando a nuestro destino, en el que volvemos a observar un mapa del camino lebaniego y también un enorme lugar de estacionamiento para los autos, autobuses, motocicletas y bicicletas de los peregrinos. En este momento está vacío porque elegí un día y un horario especial para poder visitar el lugar y hacer este video con mayor tranquilidad. Este apartado sitio fue elegido por Toribio de Palencia, uno de los primeros monjes que trajo la fe cristiana a la región y fundó aquí el primer cenobio o monasterio con el que sus sucesores lograron crear un núcleo evangelizador en el centro de la comarca de Liébana, baluarte y referencia espiritual a lo largo de muchos siglos. Es importante mencionar que, después de la invasión musulmana y como respuesta a ella, los cristianos iniciaron una reconquista y los monasterios fueron básicos para repoblar los territorios porque, gracias a estos, se lograba la explotación agraria, la atención a peregrinos y viajeros, la difusión de la escritura y el desarrollo de artes y oficios, por lo que este monasterio, uno de los más antiguos de España, llegó a disponer propiedades como iglesias, tierras y rentas en la mayor parte de los pueblos de Liébana, y en gran parte de la Edad Media fue el eje de la vida religiosa, cultural, política y económica de la región. Además de las puertas ordinarias, podemos observar la llamada Puerta Santa, propia únicamente de basílicas y santuarios especiales que celebran años jubilares. El Año Santo se lleva a cabo únicamente cuando el 16 de abril, su fiesta, cae en domingo. Solo en estos años santos se abre esta puerta, decorada con una réplica en bronce del relicario de la cruz y las figuras de los monjes que acompañaron al fundador del monasterio. El lugar fue originalmente dedicado a San Martín de Tours, conocido popularmente como San Martín Caballero, pero en el siglo XII la fama de Santo Toribio de Astorga creció a tal grado que se puso el monasterio bajo su protección. También, a lo largo de los años, la edificación tuvo muchos cambios hasta que entre 1957 y 1960 se hizo la última, que para muchos lamentablemente no fue la mejor. El claustro constituye el núcleo central en torno al cual se ordenan las demás dependencias. Fue construido durante la época barroca, en la segunda mitad del siglo XVII, en el severo estilo clasicista que predominaba en la arquitectura en Cantabria en aquel momento, y siguiendo la tradición herreriana. La planta baja tiene arcos de medio punto y la planta alta está cerrada. Tiene ventanas enmarcadas con la misma piedra de todo el conjunto. Al centro se observa una fuente, también de piedra, en forma redonda, a la que no falta quien le arroje alguna moneda. Ciertamente, el sonido del agua de la fuente en el centro y la sencilla vegetación crean un ambiente de tranquilidad y de paz típico de todos los claustros de religiosos. Desde este claustro se llega a una puerta que está magistralmente coronada por un escudo. Es la que permite el acceso directo a la capilla donde se venera la reliquia. En uno de sus lados está la escultura del apóstol Santiago y en el otro la vénera o concha de los peregrinos. Pero nosotros entraremos primero a la iglesia para conocerla y entraremos a la capilla por el ingreso desde la misma iglesia.
Aunque en otro tiempo el monasterio estuvo habitado por un grupo importante de religiosos, la creación de parroquias en las cercanías primero y un convento dominico después fue reduciendo no solo la comunidad, sino que ocasionó que perdiera importancia y partes de la construcción que tenía elementos románicos y góticos y le daba a todo el conjunto una apariencia medieval. Algunos consideran que fue muy desafortunada la última restauración. Actualmente viven en el monasterio solo 2 franciscanos, ya que desde 1960 es esta orden religiosa la que custodia el santuario, por lo que el escudo sobre la puerta tiene elementos franciscanos. Y ahora, después de ver este escudo, vamos a conocer el interior. Como estás viendo, se entra por esta puerta lateral y ya dentro podemos observar que se trata de una iglesia con una nave central y 2 laterales separadas por columnas. A nuestra izquierda, en la parte trasera del templo, el área del coro, en el oeste, y frente a nosotros, en la parte este u oriente que estamos viendo en este momento, de acuerdo a la tradición, la zona del ábside con el altar principal. Las paredes de mampostería muestran la piedra desnuda sin ningún tipo de repellado o aplanado y las bóvedas son de crucería. La decoración austera del templo nos recuerda a las construcciones cistercienses, en las que la sencillez y la humildad de los materiales es considerada la mejor forma de alabar a Dios. En la nave de la epístola o del lado derecho a la que nos dirigimos se encuentra una pila bautismal, un arca o urna para el Santísimo Sacramento y una talla que perteneció a una ermita situada en torno al monasterio. Al centro, la urna, a la derecha la pila y sobre el muro, en la parte de atrás, la talla de Nuestra Señora de los Ángeles con el niño que abraza tiernamente a su madre. La urna muestra al centro a Cristo Pantocrátor, es decir, todopoderoso, rodeado por los 12 apóstoles, el colegio apostólico. Para recordar que en la Santa Misa se renueva el sacrificio de Cristo, en la zona del altar principal, además del altar formado por varios bloques de piedra, sobre la pared, en el fondo, se observa un ícono con Cristo crucificado, flanqueado a la izquierda por la Virgen María y a la derecha por San Juan Evangelista. En la parte superior, 3 esbeltos vitrales. En este lugar se celebra la Eucaristía cuando hay gran cantidad de fieles. Y en la capilla del lado del Evangelio, a la que ahora nos dirigimos, veremos la escultura yacente de Santo Toribio de Astorga, que fue realizada a principios del siglo XIV sobre el tronco de un colosal olmo cortado en la provincia de Burgos. En este lugar estuvo sepultado el santo, exactamente en este lugar. La escultura mide 157 centímetros de largo por 57 de ancho y está deteriorada porque los peregrinos, desde que se expuso, comenzaron a quitarle pequeñas astillas para llevárselas como reliquias ante la imposibilidad de llevarse reliquias del cuerpo del santo patrono del lugar. Aunque hubo órganos más antiguos, el actual de 1954 fue construido para una iglesia de Viena y luego armado en este lugar por los organeros Aspiazu e hijo de Guipúzcoa. La capilla de Lignum Crucis que ahora vamos a visitar fue construida a principios del siglo XVIII a expensas de don Francisco Gómez de Otero, que fue inquisidor en Madrid y arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Tanto la decoración de los relieves de la cúpula como la escultura del donante, que veremos después, son obra del escultor asturiano Antonio de Borja. El relicario con la apreciada reliquia está al centro en un baldaquino dorado. Las pechinas de la cúpula están embellecidas
con la figura de los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ya que gracias a su evangelio, especialmente en los detalles del texto del discípulo amado, San Juan, el mundo entero puede conocer la historia en la que, por amor, Cristo aceptó la pasión y muerte en cruz para salvar a la humanidad. El baldaquino realizado en madera dorada se apoya en un pequeño pedestal de piedra que se encuentra detrás del altar, ya que aquí también se celebra la Santa Misa. Su estructura es cuadrada, con los ángulos ochavados, abierta por los lados para que los peregrinos puedan observar sin problema la reliquia. En la pared del lado izquierdo se observa la escultura del donante, don Francisco Gómez de Otero, con sus vestimentas religiosas, arrodillado piadosamente y con las manos juntas en actitud de oración. Y en la pared opuesta, la del lado derecho, bajo el arco, una pequeña puerta que cuando se abre tiene un espacio que permite que la reliquia sea colocada ahí para que los fieles la veneren. El coro se encuentra sobre la puerta por la que desde la iglesia se puede entrar a este lugar que es mucho más reducido y no siempre está abierto al público. El baldaquino está coronado por la figura de Santo Toribio de Astorga, patrono del lugar, y a los lados de la pequeña cúpula se encuentran varios ángeles. El camarín que cobija la reliquia fue diseñado hacia 1702 por Fray Pedro Martínez de Cárdena y obsequiado a este monasterio. Su forma y diseño corresponden a los expositores de reliquias del siglo XVII. En hornacinas presenta diversas esculturas de los santos padres, apóstoles y otros santos. La reliquia Olignum Crucis corresponde al brazo izquierdo de la cruz que Santa Elena, madre del emperador Constantino, en el siglo IV, dejó en Jerusalén cuando descubrió las cruces de Cristo y de los ladrones. Llegó a este lugar entre los siglos VI y VII junto con los restos de Santo Toribio de Astorga, que vivió hacia el año 450 y defendió la fe contra los priscilianistas, que entre otras cosas negaban el dogma de la Santísima Trinidad. Por ello, fue recibido en Roma por el Papa León I, quien lo envió a Jerusalén para que custodiara el sagrario de aquella iglesia. Estando allá, se enteró que la ciudad sería destruida, por lo que tomó las reliquias, se embarcó en Haifa y las dejó en Palencia, España. Ante el peligro de la invasión musulmana, las reliquias fueron trasladadas a este lugar junto con los restos del santo, por ser un sitio al que ni los romanos ni los musulmanes pudieron llegar. El baldaquino tiene una reja por cada lado, lo que permite que los peregrinos puedan observarla y venerarla desde más cerca cuando se les permite el paso, especialmente después de la Santa Misa. Solo la reja de la parte posterior se puede abrir para sacar la reliquia. A esta reja se accede por una pequeña escalera. El relicario que protege al Lignum Crucis está al centro del baldaquino y tiene forma de cruz. Es de plata dorada, embellecido con filigrana de oro, relieves, piedras preciosas y una base de lapislázuli. Se monta sobre una base de plata con figuras de signos de la Pasión. Estas imágenes te permiten observar el interior del baldaquino y el relicario como lo ve el sacerdote encargado de subir por la escalera para abrir la reja y extraer la cruz. Debe moverla hacia él a través de una especie de riel y desencajarla de la base para llevarla consigo, y según sea el caso, dar la bendición con ella a los fieles después de misa o colocarla en el espacio especial que hay en el muro del lado derecho para que puedan besarla. El relicario es de tradición gótica y fue reformado en 1679.
Hace 30 años se le colocó el cristal para hacer visible el madero. Aunque este era recto, se cortó en dos partes para darle la forma de cruz, pero se dejó entero el agujero donde clavaron la mano de Cristo. Gracias a la generosidad de los dos sacerdotes franciscanos que cuidan el lugar, pude concelebrar la Santa Misa con ellos en la capilla, ayudar a dar la comunión a los peregrinos, tomar imágenes de la reliquia para compartirla contigo y con quienes no pueden viajar al lugar, venerar y besar la reliquia y al final tener la oportunidad de llevarla y colocarla en su lugar habitual. Después de la comunión, uno de los religiosos va a la parte posterior del baldaquino y extrae el relicario para que el sacerdote que preside la Santa Misa dé la bendición con ella, haciendo la señal de la cruz ante los peregrinos e invitando después a los concelebrantes para que la besen. Posteriormente, el religioso que llevó la reliquia invita a que los fieles lo sigan. Camina por atrás del baldaquino y coloca la reliquia en el lugar especial del muro derecho. De esta manera, uno a uno, los peregrinos tienen la oportunidad de acercarse, ver de cerca el Lignum Crucis y, si es su deseo, venerarlo y besarlo. Padre, ¿qué significa para ustedes, franciscanos, tener esta reliquia tan importante? Pues en primer lugar, en este lugar donde estamos yo lo considero como el Alberna franciscano español, un lugar donde San Francisco se quedaría enamorado y plasmado. Eso es lo que nos ocurre a nosotros también, el saber que estamos custodiando una reliquia que habla de amor, una reliquia donde el que murió y vive Jesucristo nos está diciendo a través de ella lo mucho que nos quiso, nos quiere y nos querrá. Es decir, que el amor de Dios para el hombre es amor para siempre. Entonces, el estar en este lugar, para nosotros los franciscanos, es un lugar donde nos sentimos a gusto y, por decirlo de alguna forma, estamos aprendiendo a estar como María junto a la cruz. Muchas gracias, Padre. En la parte baja del relicario hay un espacio abierto en forma cuadrangular que permite ver el lugar donde estuvo el clavo que sujetó la mano izquierda de Cristo. Aquí lo podemos ver en un acercamiento. El leño vertical del Lignum Crucis mide 635 milímetros y el travesaño 393 con un grosor de 33 milímetros, y es la reliquia más grande conservada de la cruz de Cristo por encima de las que se custodian en Roma. El análisis científico de la madera que se hizo en 1958 determinó que es sumamente vieja, pero su durabilidad se debe a que su especie botánica es Cupressus sempervivens. En el siglo XVI, la devoción era tal que los papas Julio II y León X concedieron el año jubilar. Este se celebra cuando el 16 de abril cae en domingo. La puerta se abre después de 3 golpes de martillo. Y nosotros, colocando la reliquia en su lugar habitual, nos despedimos agradecidos de este lugar.